no sé. Sí, buenas noches a todos y a todas. Disculpe, licenciado. Empezamos a dar las palabras, a dar el inicio de este foro. Buenas noches a todos y a todas. Permítanos, en nombre del equipo organizador responsable de la realización de este evento académico, darles un fraternal saludo y al mismo tiempo expresarles que son todos ustedes bienvenidos al foro. Agradecemos especial participación y presencia a los distinguidos expertos calificados en el dominio del tema sobre la protección de activos en el marco legislativo nacional, su importancia y parámetros de seguridad en nuestro país, que se realiza con el objetivo de conocer los distintos instrumentos susceptibles utilizados para la protección de activos. Antes de entrar en materia, contaremos con algunas palabras introductorias al foro por el excelentísimo profesor Arecio Valiente, abogado, docente, investigador, consultor, músico, poeta y dancista guna. Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Licenciatura de Educación Bilingüe Intercultural de la Universidad Especializada de las Américas. Cuenta con idoneidad de mediador y conciliador, emitida por el Ministerio de Gobierno. Como representante del pueblo guna, ha actuado como abogado contra empresas que han utilizado los diseños de molas, como el caso contra la empresa Nike, supermercados y licorerías. Fue presidente de la Unión Nacional de Abogados Indígenas y asesor de los Congresos Generales Indígenas y ha participado en la redacción de leyes indígenas, asimismo como sobre su jurisdicción. Es parte del equipo legal del Congreso General Guna, Gobierno Autónomo del Pueblo Guna, y fue miembro del Tribunal de Gunayala. Es miembro fundador de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Ha sido consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Organización Internacional del Trabajo, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Actualmente está realizando una consultoría sobre el traslado de una comunidad guna a tierra firme por las consecuencias del cambio climático y sobrepoblación, enfocado en el tema de recursos hídricos y derechos. Con ustedes, el profesor Arecio Valiente. A continuación, le tocaba al profesor Arecio Valiente, pero lastimosamente en estos momentos no nos puede acompañar. Buenas. A continuación detallaremos... Ya regresé. Hola, profesor Arecio Valiente. Bienvenido, casi lo saltamos. Sí. ¿Ya puedo hablar? Sí, por supuesto. Tiene la palabra, profesor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a mi querido maestro, profesor Gustán, al profesor Carrillo también, a todos los expositores. Yo creo que es un tema de mucha actualidad que han escogido. Siento que ustedes son de primer año y siento que es una materia que es de la metodología de la investigación. Un tema de gran actualidad porque ahora estamos en el mundo de la tecnología y el tema de la protección de activos entra en el mundo de la tecnología. Por ente, yo creo que los expositores que van a tener en esta actividad son expositores muy reconocidos, incluyendo a todos los profesores que nosotros tenemos. Y yo veo también tengamos al futuro magistrado aquí también. Que le vaya bien al profesor que entiendo que han presentado su papel, así que la estadística internacional está muy reconocida, incluyendo a los opositores representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la banca panameña también, incluyendo nuestro profesor facilitador en la Escuela de Educación Deportiva.
Nosotros somos parte de la escuela, digo, de la oficina de la Dirección de Educación Continua. Uno de los propósitos objetivos de nosotros es apoyar a cualquier actividad académica, seminarios, diplomados que puedan organizar o realizar los estudiantes. Estaremos a la disposición de ustedes también. Entonces, por ende, el profesor Juan es uno de nuestros facilitadores y gran conocedor también en el tema del sistema pedagógico. Así que quería también felicitar a ustedes y al profesor Carrillo por tener siempre presente en nuestra oficina, va a estar siempre apoyando a todos los profesores, a todos los estudiantes en el tema de educación continua, porque esa es nuestra misión. Así que buenas tardes, yo tengo otro compromiso académico también aquí, así que qué lástima que no podré estar con ustedes. Gracias y suerte. Muchas gracias, profesor Valiente, por sus agradables palabras. A continuación detallaremos lo que son las normas del foro. Agradecemos la utilización de un lenguaje apropiado y anunciamos que los micrófonos deben estar en silencio. Por dicha razón, el control de los mismos estará bajo la Comisión de Tecnología. Los expositores contarán con un tiempo de 8 minutos por disertación y una ronda de preguntas de 5 minutos. Para hacer llegar sus preguntas, agradecemos que las envíen por el chat de la plataforma y solicitamos que especifiquen hacia qué expositor va dirigida. Un minuto antes de que culmine la exposición de cada invitado, el moderador le hará saber que le queda un minuto. Estaremos realizando un sorteo al final del evento, el cual tendrá como premios diferentes códigos de la República de Panamá. Para participar del mismo, deberán ingresar sus datos a la plantilla que está en nuestro perfil de Instagram, que es @fprotecciondeactivos.pa. Se estará monitoreando la presencia de inicio a fin del evento y se verificará que mantengan sus nombres y apellidos en el usuario de Zoom para poder tomar en cuenta su participación. Damos inicio a las ponencias de los expertos, partiendo de la intervención del doctor Nelson Carrillo, abogado y profesor en la Universidad de Panamá. Formación: especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución en Universidad La Mancha. Posgrado de especialización en justicia constitucional y procesos constitucionales en la Universidad Castilla-La Mancha. Doctor en Derecho en la Universidad Santa María la Antigua, maestría en Derecho Procesal y en la Universidad Latina de Panamá, con distinción a mayor índice académico, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, maestría en Derecho y Asuntos Marítimos en la Universidad de Washington. Experiencia laboral: dentro de los periodos del 2010 al 2012, fue presidente en el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Dentro de los años 2015 al 2019, abogado por la República de Panamá ante el Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar con sede en Hamburgo, en el caso número 25, Panamá versus Italia. En el periodo 2009 al 2014, junto de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, como miembro designado por el señor presidente de la República de Panamá. Actualmente es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Recibamos al doctor Nelson Carrillo con su ponencia denominada Introducción al Derecho de Activos en Panamá. Muchas gracias por la presentación. El tema objeto del presente foro tiene una heterogénea vertiente. Por un lado tenemos al ciudadano que, como todo ser humano, posee activos, fijos, corrientes, financieros, intangibles, es decir, bienes y derechos, y que desean mantener alejados de los avatares que pueden sufrir a lo largo del tiempo. Por otra parte, existen acreedores que tienen interés en conocer los instrumentos legales que sus deudores pudieran utilizar para evitar que sus activos puedan ser objeto de ejecución e impedir hacer efectivo el cumplimiento de una obligación. También identificamos a los estados que, como Panamá, han contado con un grupo de juristas que han desarrollado una estructura jurídica para captar clientes o negocios mediante ciertos instrumentos. Y como contrapartida hay estados como aquellos pertenecientes a la OCDE que han estado intentando evitar que sus nacionales utilicen la mencionada estructura para no pagar las respectivas contribuciones fiscales, razón por la que se han implementado estándares internacionales.
En el espectro también contamos, por tanto, con el sistema bancario, que es utilizado para mantener los depósitos, y los profesionales que tienen el derecho tributario como una especialidad, dadas las vinculaciones naturales con el tema del foro. Panamá posee una de las economías con mayor crecimiento, siendo uno de sus factores precisamente la generación de empleos y movimiento de capitales a través del sistema bancario, para hacer efectiva la protección de una exitosa familia de clase media, por ejemplo, que sea demandada, quedando emocionalmente destruida, quedada despojada toda la noche a la mañana por una demanda laboral injustificada o por un hecho de tránsito, médicos demandados por mala praxis que quedan en la bancarrota, viudas forzadas a dar su herencia a abogados inescrupulosos o al fisco, etc. En una adecuada gestión de políticas de protección del patrimonio con la utilización de los instrumentos legales panameños, se permite, por ejemplo, la triangulación, la facilitación de una operación hereditaria, la disminución o evitación del pago de impuestos como maneras efectivas y legales para mantenerse fuera del alcance de reclamos. El tema también involucra una dimensión ética en la medida que los instrumentos pudieran utilizarse para burlar obligaciones en contra del derecho. Algunos podrían encontrar justificaciones en corrientes como el utilitarismo, otros podrían hasta negarle significado a cualquier justificación, viéndola simplemente como un resultado, y quizás un resultado indeseable, de los procesos políticos que sirvieron de base para la adopción de las normas con las que se han creado los diferentes instrumentos que serán objeto de análisis hoy. Surge, por tanto, la interrogante de si es válido que un ciudadano, por ejemplo, de otra latitud, utilice alguno de los instrumentos que Panamá pone a su disposición para no pagar impuestos en su país de origen, por cuanto el sistema bancario, por cuanto el sistema tributario panameño no grava los beneficios económicos provenientes de operaciones que no hayan tenido lugar dentro de la jurisdicción panameña. Seguramente escucharemos el análisis de instrumentos como fideicomisos, sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, entre otros, que han dado lugar a la creación de leyes que los regulan para mantener un velo corporativo y que la identidad de los beneficiarios se mantenga en el anonimato. Para los abogados y futuros profesionales, cualquier estructura para proteger activos debe considerar que la Ley 52 del 27 de octubre de 2016 estableció la obligación de mantener registros contables y nos obliga a quienes fungimos como agentes residentes a mantener en custodia la información contable de las respectivas personas jurídicas cuyas operaciones se realicen o se perfeccionen o surtan sus efectos en Panamá. Panamá actualmente posee la plataforma jurídico-legal idónea para la inversión tanto al pequeño, mediano y largo plazo, e históricamente ha representado por su posición geográfica un elemento de vital preponderancia para el intercambio mercantil. Así, nuestro derecho tributario le brinda una significativa ventaja al comercio internacional debido a que la renta extranjera no se agrava. Además, Panamá no tiene tratado de doble impuesto con ningún país del mundo. Existe un proyecto de ley que introduce cambios en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales en cuanto a la información contable que debe mantener todo agente residente. Según esa ley de 52 de 2016, el agente residente debe conocer el lugar donde se mantengan los registros contables, así como la documentación de respaldo, cuando esté en el lugar distinto de sus oficinas. No obstante, el proyecto establece que todas las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá, así como aquellas que se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos, también quedarían obligadas, incluyendo las sociedades tenedoras de activos cuyos respaldos y documentación deben mantenerse por 5 años. El proyecto establece la obligatoriedad de proporcionar a la gente residente los registros contables y la documentación de respaldo, y en aquellos casos que la persona jurídica cuyos registros y documentación sean mantenidos en un lugar distinto a las oficinas de la agente residente deberán informar el nombre y los datos de contacto de la persona que los mantiene, así como la dirección física de donde estos se mantienen. El agente residente debe de entregar a la DGI una declaración jurada en la que incluya la lista de las personas jurídicas para las cuales sirve con el respectivo número de RUC y toda la información para corroborar la información contable. La autoridad competente, que puede ser nacional o internacional, podrá solicitar los registros contables de respaldo, registros que serán aquellos que identifiquen clara y precisamente las operaciones activos y pasivos y patrimonio, así como cualquier otra que permita determinar la situación financiera. Y ante una investigación por blanqueo de capitales, los estados financieros podrían mostrar datos o señales para determinar si la información es acorde con la actividad o se han omitido ingresos, lo cual podría corroborar una posible evasión fiscal con implicaciones sancionatorias de 5.000 a 5 millones de dólares según la gravedad de la falta, según la reincidencia y del daño. Con esto, pues, quisiera dejar sentadas las bases para lo que vamos a escuchar a continuación. Antes, darle las gracias a los organizadores de este evento por haber tomado
en cuenta el tema que le sugerimos. Felicitaciones anticipadas a los estudiantes por toda la organización que ha representado este foro. Creo que hay nombres muy reflejan elocuentemente lo que vamos a en el día de hoy. Me siento muy satisfecho de todo lo que he venido viendo a lo largo de la preparación de este evento y pues doy estas palabras introductorias con un tema que hace surgir interrogantes como por ejemplo cuáles son las consecuencias de vincular un delito como el de insolvencia voluntaria frente a las obligaciones que puede tener una persona frente a la utilización de instrumentos de protección de activos como los que vamos a examinar más adelante. Y otra interrogante que pudiese quedar en el aire para que sirva también de introducción pudiese ser ¿qué sucede cuando una fundación de interés privado es utilizada como detentadora de todas las acciones? Licenciado Carrillo, le queda un minuto de su intervención, disculpe. Gracias. ¿Qué sucede cuando una fundación de interés privado es utilizada como la única detentadora de todas las acciones de una sociedad anónima frente a las obligaciones de esta sociedad anónima, potencialmente que involucraría pues que no se pueden secuestrar los activos de esta sociedad anónima porque su único accionista es la fundación de interés privado en función de lo que establece la ley de fundaciones de interés privado? Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Avanzar pues en el foro con las interesantes exposiciones que tienen quienes me siguen en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carrillo. La audiencia ha dado algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué invertir en Panamá? Pregunta para mí. Exacto. Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta la van a tener en el análisis de las exposiciones que que vienen a continuación. Pero ¿por qué invertir en Panamá? Porque Panamá es un país con estabilidad política, sobre todo, que es una de las cosas que más sensibilidad tienen al momento de decidir por qué jurisdicción tomar partido al momento de poner nuestros activos a disposición. Por otro lado, en Panamá el idioma inglés es un idioma que está bastante generalizado. Tenemos un sistema bancario robusto en función de los activos que se mantienen con mecanismos de protección muy importantes. Hemos superado muchas etapas a lo largo de la historia que nos ha mantenido como una jurisdicción aceptable, atractiva para poder poner en manos de quienes decidan venir a Panamá para sus activos, ¿no? Entre otros factores que pudiésemos seguir mencionando. Otra de las preguntas serían, ¿cuáles serían los factores que afectan la protección de activos en el ámbito marítimo? No hay en realidad una diferenciación muy tajante entre el ambiente marítimo y el ambiente y el resto del mundo del conocimiento o de las actividades. El ambiente marítimo es un ambiente típicamente mercantil, comercial. Recordemos que por el mar se traslada pues un 73% del comercio internacional. Por lo tanto, no hay una diferenciación que yo pudiese marcar acerca de la utilización del mundo marítimo para efectos de protección de activos. Entonces, todo lo que podamos decir en relación al comercio terrestre y al comercio por los otros medios de comunicación es aplicable al mundo marítimo. Otra de las preguntas sería, ¿cuál es la principal diferencia entre una fundación de interés privado y un fideicomiso? Bueno, yo preferiría dar la respuesta a los que me siguen el uso de la palabra, pero básicamente son dos instrumentos diferentes que tienen normas diferentes y tienen usos diferentes, aunque en el fondo ambos sirven para la protección de activos. Pues ambos son contratos, ambos son, mientras que las fundaciones de interés privado es un contrato que involucra a un fundador, involucra a un consejo de fundación e involucra a un potencialmente protector, mientras que el
Fideicomiso involucra un fideicomisario, un fideicomitente y un fiduciario, que es quien va a administrar los bienes que se pongan a su disposición en beneficio de unas personas que sean los calificados como beneficiarios. Entonces ahí básicamente, por definición y conceptualización, diferencias marcadas en ese sentido. Para ser muy breve y no quitarle pues temas a quienes me sucederán el uso de la palabra. Así mismo, profesor Carrelló. Y por última pregunta tenemos, ¿qué actividades, deben considerarse como potencial amenaza en el ámbito marítimo en la protección de activos? Volvemos nuevamente al mismo análisis que hice antes, ¿no? Cuando hablamos en el mundo marítimo, pues hablamos de capitales invertidos de mucho valor, como un buque. Pues el valor de un buque es inconmensurable, por lo tanto, naturalmente que en el mundo marítimo el tema de la protección de activos debe ser visto con mucha más seriedad y mucha más preocupación frente a potenciales acreedores. Los buques son edificios flotantes, si pudiésemos calificarlos de alguna manera, de un valor realmente inconmensurable, que implica la inversión de capitales de mucha magnitud. Por otra parte, el mundo marítimo involucra una relación internacional por naturaleza, por definición. Pues el buque va transitando por distintas jurisdicciones frente a las cuales se está exponiendo, y se va viendo asediado y poniendo en peligro ese valor de ese capital que está navegando por distintas jurisdicciones, sometiéndose a distintos cuerpos jurídicos que pueden ser susceptibles de ser utilizados, y foros en los que pueden ser susceptibles de ataques, ¿no? Básicamente, esa es la proyección que tiene un negocio marítimo, y que representa pues cierto grado de riesgo. Muchísimas gracias, profesor Carrelló, por su participación. Agradecemos sus respuestas. Gracias a ustedes por la oportunidad y las preguntas. Continúa la intervención del doctor Gilberto Bután. Su formación es doctor en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París, Segunda Panteón Soborna. Experiencia profesional: abogado panameño en ejercicio, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá en el periodo 2011-2016, actual presidente del Movimiento de Abogado Gremialista MAC, redactor del Código de Derecho Internacional Privado 2014-2015, codificador del Código de Familia en el ramo internacional privado, codificador penal en materia de derechos internacionales, director de la revista Lex del Colegio Internacional Nacional de Abogados, redactor de las normas de arbitraje comercial internacional contenidas en el Decreto Ley número 5 de 1999, por la cual se establece el régimen general de arbitraje, de la conciliación y de la mediación, y Decreto número 6 del 5 de febrero de 2004, de la Dirección General de Registro Civil, relativa a las instituciones extranjeras, internacionales e instituciones afines. Colaborador del Max-Planck Institut de Hamburgo, Alemania. Afiliado a la Asociación Geri Capitante de París, Francia. Y de la Sociedad de Legislación Comparada de Francia. Miembro de la Asociación Suiza de Arbitraje, en Basilea. Expositor ante el Parlacén en Guatemala respecto al transporte internacional. Redactor de las normas de Derecho Internacional Privado del Código de Familia. Embajador ante la Quinta Conferencia Internacional de Derecho Internacional Privado 1994 en México, relativo al derecho aplicable a los contratos internacionales. Recibamos entonces al doctor Gilberto Bután con su ponencia denominada la regla Lex Res Itae como regla territorial de protección de activos. Micrófono, Alberto. Ahora. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. No sé el chico que me presentó, ¿cómo se llama? Víctor Pití, mucho gusto. Doctor Pití, mi universidad de París se llama la Sorbona.
no soborna. Y eso es un pecado mortal. Es la segunda universidad más antigua del mundo después de Bolonia y antes que Salamanca. Y eso lo hace sobre todo el panameño que no tiene cultura. Mi universidad es la Sorbona y es las tres grandes: Harvard, Oxford y la Sorbona. Sorbona. Bien. Se lo digo porque yo soy panameño. Y usted tiene que manejar el idioma inglés, francés y alemán, que son los tres idiomas científicos. El español no es científico. Bien. Quiero agradecerle al profesor Nelson Carrelló primero el interés y el decoro de invitarme a este foro con talentosos estudiantes de la Facultad de Derecho. Creo que es una iniciativa extraordinaria. El doctor Quintero me decía que los mejores profesores son aquellos que dan introducción al derecho, y es cierto. Introducción al derecho es aquel profesor que tiene una síntesis de los 4 años o 3 años o 5 años de la carrera de universidad. En esta ocasión me toca hablar sobre la protección de activos a la luz de los conflictos de leyes, que es la Lex Rei Citae como protección del patrimonio. Bien, es la última materia que se dicta en cualquier universidad, en NYU, en Oxford, en London School of Economics, en Switzerland, en la Complutense, en Buenos Aires. Bien, el derecho internacional es la última expresión, la última frontera. Bien, la regla Lex Rei Citae es la norma más territorialista que existe desde el medievo. Significa la ley que regula un acontecimiento territorial. Un accidente en Regency Avenue, en la avenida Regency en Londres, entre un trailer cuyo conductor y vehículo es de nacionalidad alemana y el otro automóvil es de un italiano, chocan en la avenida Regency. El doctor Carrelló conoce by heart. La ley aplicable va a ser la ley territorial, la ley de territorio, donde está ubicado. Cualquier panameño iluso hubiera dicho que se trata de un accidente entre un alemán y un italiano y por consiguiente hay conflicto de leyes. No, eso es territorial. Los hechos que acontecen en Bretaña se determinan por la ley británica. Los hechos que se acontecen fuera de Gran Bretaña se someten al amparo del derecho extranjero. Bien, ¿en qué consiste la ley territorial en Panamá? La ley territorial es muy particular y está vinculada a dos fenómenos: a la herencia medieval española, que el espacio territorial determina el control. Territorialidad es control. Yo soy soberano en el Darién porque controlo lo que ocurre en el Darién. El día que no controlo el Darién ya no es parte de la soberanía panameña. Lo mismo la ley y los tribunales competentes ejercen el control. Pero como el término y el dios crono es infame en esta disertación, voy a poner un ejemplo. Panamá es un país que tiene una forma económica distinta a Costa Rica y distinta a Colombia. ¿Por qué? Porque la economía está determinada por la geografía. Francia está determinada por la agricultura, por su geografía. Gran Bretaña por el servicio marítimo, por ser una isla. La geografía determina la forma económica del país. Panamá es una economía de servicio. Costa Rica es una economía agrícola. Costa Rica no tiene la visión de Panamá de tener un metro, de tener sociedades que pueden tener pacto social en inglés, porque no tiene contacto con la realidad internacional. Tiene buen turismo, pero no tiene una oferta overseas, extraterritorial. Por consiguiente, Panamá es un fenómeno internacional desde las tierras de Portobelo, desde la feria de Portobelo, desde el ferrocarril interoceánico y desde el canal de Panamá francés, que luego lo termina Teddy Roosevelt. Bien, hay 3 fuentes de territorialidad para proteger los activos. Los bienes situados en Panamá se rigen por la ley panameña. Los bienes situados en Costa Rica se rigen por la ley tica. Los tribunales competentes son aquellos que regulan los fenómenos territoriales. Una quiebra en Panamá o una disolución en Panamá se somete al lugar de la incorporación de la sociedad. Y esto fue corregido por la doctrina del derecho internacional privado presidido por la Facultad de Derecho, en donde había tribunales en Quezon City, Filipinas, que disolvían automáticamente una sociedad de Panamá, y Franco pedía el exequatur, hasta que yo me opuse una vez. Una sociedad constituida en Panamá se somete a la ley panameña y por consiguiente es la ley panameña la que disuelve la sociedad anónima
y no el tribunal de Quezon City, aun cuando los accionistas sean filipinos. Y cambió. Por consiguiente, la territorialidad va a depender del lugar de la situación, del lugar de la incorporación, el lugar de donde se encuentran los activos, que es el artículo 222, que señala que los activos están gobernados por la ley del lugar del depósito, aun cuando el individuo tenga nacionalidad extranjera. El cuarto elemento es el artículo 631 y el Código de Derecho Internacional en su artículo 11, numeral 1, que establece que los bienes situados en Panamá, el tribunal competente será el tribunal panameño. Las quiebras declaradas en Panamá sobre bienes panameños serán competentes los tribunales panameños. Rápidamente, un alemán vive en California, un francés vive en Costa Rica por más de 50 años y se suicida, como lo suicidó Ernest Hemingway, con un rifle, muere, por evidentemente, pero su empleada doméstica, que tenía una relación más allá de ser empleada doméstica, recoge los statements de un banco europeo que se encuentra en Panamá y solicita a través de su abogado y del Tribunal de Costa Rica, que era el tribunal del domicilio donde el de cuyus o difunto había establecido hace más de 50 años en Costa Rica, pide a las autoridades bancarias que parte de esos activos multimillonarios que se encuentren sean depositados y transferidos a la asociación que se abre en Costa Rica. La casa matriz me pide información sobre cuál es la opinión del derecho internacional privado panameño y le digo, elemental, los bienes situados en Panamá se ríen por la ley panameña, los bienes situados en Costa Pobre se ríen por la ley costapobrense. Por consiguiente, si la empleada doméstica tiene algún título jurídico, ya sea mujer reconocida del matrimonio de hecho o algún testamento, ella puede perfectamente incoar ante la jurisdicción que se encuentran los bienes y pedirle a los tribunales panameños que efectivamente le entreguen a ella como única heredera. En efecto, se trataba de una cuenta cifrada que no tenía beneficiarios y que al mismo tiempo estaban ubicados en Panamá. La opinión la preparé yo y le señalé a ellos que los bienes situados en Panamá, artículo 6 y artículo 11 del Código de Derecho Internacional Privado, se someten a la jurisdicción panameña y que si tenían algún derecho a reivindicar podían hacerlo. Igualmente ocurre con el concepto de banca offshore, la banca offshore y la banca onshore. La banca offshore es una noción fiscalista que se trata de aquellas fuentes no nacidas en Panamá, pero que son colocadas en Panamá en depósitos para obtener garantía y protección. ¿Y por qué protección? Porque los depósitos que se depositan en Colombia está el destinatario titular expuesto a ser secuestrado, a ser revelado porque no hay secreto bancario y ellos prefieren mejor colocar sus depósitos en Panamá por la protección desde 1958 del secreto bancario. Hoy en día el secreto bancario solamente existe para cuestiones de derecho de familia, pero no para los delitos de blanqueo de capital, peculado o defraudación fiscal. Pero sin duda alguna es una estructura de protección de los activos de Panamá. Bien, en cuanto al derecho comparado, cuando vinieron las confiscaciones de los activos del general Noriega, Inglaterra entregó de todos los activos que tenía en Inglaterra junto con un apartamento en Trafalgar Square y otros activos en depósitos británicos, la suma irrisoria de 2 peniques ingleses, que son centavos. Y en Francia, donde había un castillo del Chateau al mediodía del general Noriega, también entregaron 50 centavos de euro. Cuando verdaderamente en la cooperación en materia de confiscación de bienes de cualquier presidente o líder o autoridad política, el país receptor de los fondos debe compartir con el país originario de los fondos 50 y 50 o 60 y 40. Esto simplemente significa que el control patrimonial es totalmente unilateral, soberano, centralista y poco democrático cuando se trata de una relación entre países norte-sur. Igualmente ocurre en Suiza. Cuando al Shah de Irán se le confiscaron los bienes, Suiza dijo, todos los bienes depositados en Suiza quedan confiscados por la autoridad suiza, excepto los bienes inmuebles que son de propiedad del gobierno iraní. Los bienes inmuebles no se pueden trasladar a Irán, seguirán siempre en Suiza, pero los bienes depositados en Suiza quedaron para el fisco suizo. Por consiguiente, hay que tener cierta malicia y protección.
Nadie cede su jurisdicción frente a una quiebra y frente a una sucesión. Hoy en día nosotros estamos frente a una nueva innovación producto de Harley James Mitchell, que fue un muy mal magistrado y un hombre que atentó contra la soberanía del pleno de la jurisdicción, en donde hoy en día se introduce la ley de la insolvencia transfronteriza, que es mi segunda tesis en Francia, que al final le dije a Michel Grimaldi estoy en contra de ella, pero bueno, cuando yo comencé a hacer esa tesis no existía la ley de insolvencia de la CENUDMI. La CENUDMI es uno de los organismos que unifica las leyes mundialmente. Se divide en UNIDROIT en Roma, que son leyes de carácter europea continental, y la CENUDMI, que es prácticamente la influencia de los Estados Unidos en el plano mundial, que crean leyes modelos. Dentro de la ley modelo está The Bankruptcy, que hoy en día se llama insolvencia, que es una reproducción del Chapter 11 de los Estados Unidos, que tiene por finalidad despenalizar la quiebra a favor del comerciante. Ya el comerciante no se considera un delincuente civil, sino un hombre de malchance. Malchance significa un hombre que sufrió una mala suerte y que por consiguiente no debe ser despojado de manera deshumana de sus activos producto de su malchance. Bien, este malchance ha permitido a los países del hemisferio norte que cuando se declara un proceso de insolvencia, en el lugar donde se encuentran los intereses más representativos de esa corporación o de ese grupo económico, determina el proceso de liquidación transfronteriza y por ende, si la corporación es de Bogotá, su sede social, y en donde el volumen de transacciones es mayor, la sucursal o filial o establecimiento que se encuentren en Panamá o en Costa Rica se subordinan a la declaratoria de quiebra de la insolvencia y esto va en detrimento. Disculpe, licenciado Boután, le queda un minuto de su participación. Muchísimas gracias. Por consiguiente, esta declaratoria extraterritorial sin control del exequatur y sin pasar por la sala cuarta crea una indefensión a los intereses de los deudores panameños, por lo cual yo invocaba que toda insolvencia, ya sea producto de la ley uniforme o una quiebra normal, se aplique subsidiariamente el control del exequatur o regresar al libro quinto sobre la quiebra de protección a los activos de los nacionales y sus residentes, tal como durante 100 años se hizo a través del Código de Comercio. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Doctor Boután, una pregunta acá al público. ¿Cuál sería el efecto negativo que tendría un país al no acogerse a una ley internacional? Bueno, en primer lugar, ninguna. El problema es que los países del tercer mundo no negocian, sino que aceptan. Yo puedo perfectamente decir que la ley de la insolvencia la reconozco siempre y cuando esté subordinado a los efectos del control del exequatur. Es un auto declarativo de quiebra que produce efectos retroactivos y que puede ser perfectamente controlado previamente. Mañana Stanley Mota o cualquier empresario panameño, González Revilla, o cualquier otro tercero se ve involucrado en una quiebra automática sin garantías y ni siquiera la Corte Suprema se presentó. Es como cuando un árbitro, una mujer árbitro, decreta una medida de no hacer y se la ordena a Enrique, no es amigo mío, lo conocí en la universidad, diciendo que él no puede ejecutar las fianzas públicas. Así que yo llamé a Luis Palacio, que es amigo mío, colega, y le dije que un árbitro costapobrense de Costa Rica no podía enervar la ejecución de Panamá, sino a través de una solicitud ante la Sala Cuarta de Negocios que diga si procede o no la medida de no hacer. Eso se llama injunction y no hacerlo directamente. Hablé a las 5 de la mañana con Enrique Lao y le dije, oye, espero que no te traten como Banana Republic. Se trata de un arbitraje inventado por FCC, una compañía española en insolvencia, que impide que la fianza que dio en garantía para cumplir con la ciudad de la salud no se ejecute y ganar tiempo. Y esa solicitud que hace a través de un árbitro de urgencia, designando a un árbitro costarricense para que no haga la ejecución, no cabe hasta tanto no haya un control
jurisdiccional de la Sala Cuarta de Negocios. Él me dijo, Gilberto, no te preocupes, en fin, entró en negociación, no sé más la historia, pero el tema es, yo no creo que los países del primer mundo nos imponen las cosas, simplemente no hay cuadros de negociación. Ahora mismo hay un proyecto de ley que me consultó Juan Carlos Araúz sobre el tema de la gente residente. Yo no me puedo obligar a lo imposible. En francés se dice identifiez votre client, en inglés identify your client, y en español dice conozca a su cliente. ¿Cómo voy a conocer a mi cliente si solamente no llega a conocer a su mujer, que se acuesta todos los días con ella cuando se divorcia? ¿Cómo yo voy a conocer a un tipo que me constituye una sociedad anónima a mí y que lo único que sé que es arquitecto, juega golf, tiene 2 hijas y una esposa, pero yo no sé si es homosexual, bisexual o le mete a la cocaína? No lo sé. Yo lo que puedo dar es información general, pero no conocer el giro de su actividad. Ahora bien, como los países del tercer mundo siempre tienen un problema de transparencia, prefieren ceder a las leyes internacionales que corregir los problemas de transparencia. El problema tributario, como no, hagamos lo siguiente, institucionalicemos o estaticemos las instituciones privatizadas para fortalecer nuestra economía. Panamá exporta más de 15 mil millones de dólares fuera de Panamá para España, que no ha hecho nada por Panamá. El problema de Panama Paper fue porque los panameños no tenemos política exterior de hace más de 40 años. Hacía 100 años que se había construido el canal y la compañía que debió ganar era Bechtel, y mi compañero del colegio de La Salle, en vez de dárselo a Bechtel, se lo dio a SACIR. No nos podían invadir, pero nos dieron otra paliza. Panama Papers, nuestra imagen está acabada. ¿Por qué? Porque Panamá tiene que tener política exterior. Política exterior significa que yo tengo aliados. Los aliados de Panamá es elemental. El 3 de noviembre, el segundo país que reconoció a Panamá fue Francia. Y en las bóvedas del 3 de noviembre se cantaba en francés porque era el idioma oficial de Panamá. Y el primero, Estados Unidos. Bueno, llevamos más de 40 años que no le damos ninguna concesión a los gringos. En consecuencia, Gafi, Goofy, OCDE. O sea, Panamá tiene que entender que los países crecen teniendo aliados. Joe Biden llega a Londres, los ingleses y los gringos no, se detestan, pero se necesitan. Panamá necesita tener alianzas, pero no con Costa Pobre ni con Colombia, sino con sus aliados históricos, que es la France y United States of America. Nosotros ganamos los arbitrajes en Florida contra SACIR, en Washington y en Londres. ¿Por qué? Porque Panamá es un país exótico. Los anglosajones nos tratan como intermedio, pero Panamá no entiende eso. No hay política exterior. No entendemos que el crecimiento de Panamá se debe a protecciones internacionales. La deuda externa Panamá la negocia de una manera distinta a Colombia y a Costa Rica. Panamá es un país que no necesita tener visa solamente para Estados Unidos. Y antes que me hagan la pregunta, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene una relación de amor y odio con Panamá. Como el panameño es antiamericano, entonces visa para el panameño. Pero eso es bueno para que el panameño no se sienta gringo. Por eso es importante que ustedes lo sepan. Así mismo, doctor Bogdan. Muchísimas gracias por su participación. Y por favor, digan la Sorbona, no Soborna. Que eso, si ustedes están en Chile, saben muy bien qué es la Sorbonne de París, donde dictó clases Santo Tomás de Aquino, Hans Kelsen. Dicen la Soborna, es porque ustedes son Banana Republic. En nombre del equipo le pedimos disculpas. No, es un tema cultural. Es un tema cultural. Muchísimas gracias. Y lo felicito. Gracias. A continuación, quedamos con la intervención del licenciado José Camilo Araúz, consultor asociado en gestión humana administrativa y estrategias de responsabilidad empresarial y gerente administrativo en Constructora Araúz. Su formación: maestría en docencia superior con especialización en tecnología didáctica educativa en la Facultad de Ciencias y Tecnología.
licenciatura en Gerencia Financiera, Bancaria y Negocios Internacionales en la Universidad Latina de Panamá. Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Contador Público Autorizado de Panamá. Licenciatura en Contabilidad en la Universidad de Panamá, especialización en Gestión de Crisis y Responsabilidad Social en la Universidad de Panamá. Y taller de Alianzas Públicos-Privadas para el Desarrollo, Sumarse. Experiencia profesional. Ha trabajado en reconocidas empresas como lo son Cable & Wireless, Medcom, Provivienda, entre otros. Y ha dictado talleres y seminarios en universidades como Universidad Americana, Universidad del Istmo, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, Universidad de las Américas, entre otras. Además, fue asesor de la Fundación de Ancón para el Programa de Gestión de Residuos para la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2019. Recibamos al licenciado José Camilo Araúz con su ponencia denominada Educando sobre las herramientas disponibles para la protección de activos desde pequeños bienes a grandes capitales. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para mí es un placer estar con ustedes. Trataba de compartir la pantalla, pero me dice que está inhabilitada la función. Bueno, me imagino que por el tiempo y todo lo demás vamos a omitir eso. Sí quisiera resaltar, número uno, que no soy abogado, soy contador y me he desarrollado en el área de desarrollo humano principalmente. Pero como contador tengo la capacidad de poder compartir con ustedes cierto conocimiento que he adquirido a lo largo del periodo de mi experiencia profesional. Ahora, el tema que voy a compartir con ustedes no es el que acaban de mencionar, voy a hablar más bien de riesgos y la protección de activos. Como no soy abogado, el tema que me habían indicado, la verdad no puedo abordarlo, pero sí puedo hablarlos de lo que compete a riesgos y a la protección eventualmente de los activos. Ahora bien, cuando hablamos puntualmente de la protección de activos, ya estaríamos enfocados en un área de la planeación o una estrategia para proteger todos los activos que bien tiene una persona o tiene una organización. A mí me gustaría, antes de llegar a ese punto de la planeación estratégica para la preservación de esos activos, bien puede ser, como ya mencionaron, fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada y otros elementos que no voy a entrar, es importante que se haga un análisis puntual de los riesgos y los activos que tiene esa persona u organización antes de poder proceder con la estrategia. ¿Por qué? Pues sencillo. Número uno, todas las personas y todas las empresas no tienen los mismos activos y no tienen la capacidad entonces de proteger o la necesidad, bien dicho, de proteger esos activos en función del valor de los mismos. Entonces, hay que analizar, número uno, los riesgos. Y cuando hablamos de riesgos, hacemos énfasis en la posibilidad de que se desarrolle o se vea afectado tus bienes en función de una amenaza que está existente o está latente. La materialización entonces de esa amenaza. Ahora bien, cuando hablamos de riesgo, bien podríamos entrar a definir lo que sería una matriz de riesgo para poder evaluar cada uno de esos activos. Una matriz de riesgo va a medir lo que es la probabilidad de impacto o el impacto que causa eventualmente sobre esos activos. Bien, entonces, una vez ya tenemos definido cuáles son los riesgos que puede eventualmente sufrir una persona o una empresa, en este caso, podemos entonces analizarlos en función de eso y eventualmente determinar cuál es la estrategia que vamos a utilizar para minimizar ese impacto. A veces, bien, por ejemplo, digamos, tenemos un cliente que acaba de abrir una empresa que se dedica a vender frutas, no va a ser lo mismo que él necesita una corporación que se dedica a suministrar combustible a barcos en el extranjero, en mar abierto. Entonces, en función de eso, va a ser necesario entonces también conocer cuáles son los activos de este particular del cual estamos hablando o de esta organización. Bien. Y tenemos entonces que recordar en este punto que los activos pueden bien ser el circulante, los bienes muebles, los bienes inmuebles, los bienes intangibles, háblese de una canción, de una propiedad, de marca, un derecho de marca y un libro, el otro elemento que no es palpable, ¿no? Entonces,
dentro del conjunto de los activos, para este tema puntual, tenemos lo que se conoce como activos peligrosos. Los activos peligrosos son aquellos que presentan un alto riesgo de responsabilidad legal para su propietario. ¿Ok? Entonces, aparte del riesgo natural de cada una de las operaciones, tenemos este riesgo que está implícito ahora en el activo. Por ejemplo, podríamos hablar de una empresa que se dedica a movilizar concreto. Muchos lo vemos en Panamá. Un activo peligroso, en este caso, sería cada uno de esos camiones que circulan por la vía y eventualmente pueden causar un accidente. Ese es un tipo de activo peligroso. Entonces, en función ahora del riesgo, del tipo de activo, entonces ahora sí se puede hablar de cuál sería la estrategia para proteger esos activos. Sin esto, estaríamos entonces dificultando la estrategia, no podríamos asesorar de una forma correcta al cliente, que es lo que se busca principalmente en este punto, ¿no? Poder proteger esos activos importantes para cada uno de estos clientes y eventualmente asegurar que su patrimonio esté a salvo. Entonces, otro elemento importante que podríamos resaltar en este aspecto, hablando de los riesgos, es que se pueden presentar muchos riesgos a nivel de las organizaciones. Podemos hablar de los riesgos por reclamos de acreedores, demandas laborales, que mucho se da, por accidentes dentro bien sea de la empresa, por infracción en las marcas comerciales, por separación o fracaso, y también se puede dar lo que son las demandas frívolas, aquellas demandas que no tienen sentido y que eventualmente se están desarrollando con el solo objetivo de poder perjudicar bien sea a la empresa o a la persona. Entonces, todo este conjunto de riesgos eventualmente tienen que ser analizados, como les he estado mencionando, en función de cada uno de los activos que tienen, y entonces así pasar a lo que sería el análisis para la protección de cada uno de estos. Y era como mencionaban inicialmente, bien sea un fideicomiso, una propiedad o una corporación de responsabilidad limitada, o alguna de estas estructuras legales que eventualmente entonces se utilizan para cuidar o proteger esos activos. No sé si tienen alguna duda. Sí, por supuesto. La audiencia ha dejado algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿suelen los inversionistas apoyarse en un adecuado análisis de riesgo como parte de un programa de protección de activos? Pues por supuesto, eso se va a dar en función de la inversión que se esté dando. Como decía, o sea, una persona que va a vender fruta no necesita proteger activos porque va a vender frutas. Es un tema en función de la calidad o de la cantidad de activos que tenga una organización. Entonces, aquí es donde se va a dar lo que es la protección de activos. Existen, por ejemplo, en los bancos, un departamento que se encarga funcionalmente de analizar los riesgos y de buscar estrategias entonces para mitigar cada uno de ellos, bien sea adquiriendo un seguro para traspasarlo, buscar una forma de mitigarlo o eventualmente alguna otra estrategia dentro de ese departamento para poder entonces garantizar la correcta operación, porque al final todo esto lo que busca es garantizar la operación de la organización, porque sin activos una organización no puede generar ganancia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, licenciado José Camilo Araúz. Agradecemos rotundamente sus respuestas. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Sí. Le recordamos a nuestro distinguido público que para participar de los premios deben acceder a nuestra cuenta de Instagram @fprotecciondeactivos.pa y llenar el formulario que aparece y que se encuentra debajo de la biografía. Además, se les recomienda que a partir de ahora tienen 10 minutos para llenar la encuesta que aparece en la biografía. Chicos, otra cosa. Para poder participar en la tómbola necesito que mantengan las cámaras encendidas. El que no veamos, pasamos con otro participante. Gracias. Contamos con grandiosos premios. A continuación,
El licenciado Belisario Castillo Sáenz, vicepresidente de asesoría legal de Fideicomiso de Banco Aliado. Formación. Graduado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua. Maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Santa María la Antigua. Certificado internacional en prevención del lavado de dinero otorgado por la Florida Banking Association y Florida International University. Curso de Management for Lawyers en la Yale University en Estados Unidos. Curso internacional al Common Law en Georgetown University en Estados Unidos. Posgrado en aspectos legales de blockchain, otorgado por Option and Future Institute de España. Certificación de FinTech Law and Policy en Duke University. Experiencia profesional. Presidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero. En el periodo 2007 al 2010 fue vicepresidente de asesoría legal del Banco Nacional de Panamá. Asimismo, en el 2010 al 2012 en Unibank y en el año 2013 al 2019 en el Banco Panameño de la Vivienda. En el periodo 2015 a 2019, presidente del Comité de Asuntos Legales de la Asociación Bancaria de Panamá. Años 2013 a 2018, director de empresas fiduciarias de valores arrendamiento financiero de Grupo Mundial. Distinguido en el GC Power League Central America en los años 2016 y 2018, como uno de los mejores abogados in-house en temas financieros en Centroamérica. Recibamos al licenciado Belisario Castillo Sáenz Jr. con su ponencia denominada Buenas prácticas frente a la ausencia de Banco Central en Panamá. ¿Realmente necesita Panamá un Banco Central? Muy buenas noches. Primeramente quiero agradecer a la Universidad de Panamá, especialmente a Migdalia León, por haberme permitido participar en este evento. Bueno, sé que tengo como unos 15 minutos, así bueno, yo siempre hablo rápido, así que voy a tratar de hablar un poco más rápido porque es un tema muy interesante. Voy a hacer una presentación porque si quiero que vean los timelines que hay aquí, yo creo que de esa manera es más cómodo lo que les pienso compartir. Si me permiten, por favor, compartírselo. Sí, por supuesto. En un momento ya... Listo, es copiador ahora. Gracias. Por favor, me dicen si ya ven la presentación. Sí, ya se puede visualizar. Muchas gracias. Bueno, estos son los puntos que vamos a conversar en la noche de hoy de una manera bastante rápida. Primeramente, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Antes de hablar sobre la banca central panameña o por qué no tenemos un banco central, yo creo que es importante que veamos el desarrollo histórico de la República de Panamá, entendiendo que desde 1800 con la construcción del ferrocarril interoceánico, ya Panamá estaba utilizando el dólar. Pero bueno, nosotros nos independizamos en 1903. En 1904 firmamos el convenio TAF con Estados Unidos, en el cual Panamá se dolarizó. Esa dolarización conllevó a que nosotros no tuviésemos desde un inicio como república un banco central. Posteriormente se dan eventos en la historia muy interesantes, como la construcción del Canal de Panamá, punto importante en nuestra historia. 1914 a 1918 fue la Primera Guerra Mundial. Después vino la primera Gran Depresión, que fue en 1929. Es muy similar a la que nosotros vamos a vivir ahora con post-COVID. Y bueno, y comenzaron los economistas a discutir sobre cuál era el mejor modelo. New Deal fue el modelo que utilizó Franklin Delano Roosevelt y en el cual él comenzó a utilizar la fuerza del Estado para construir y de esa manera avivar la economía americana. Y al final fue un éxito. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a ser la primera potencia del mundo. Pero bueno, ya más en la época de nosotros viene la Gran Recesión, que fue en el 2008. La Gran Recesión se dio cuando un banco de inversión, Lehman Brothers, quebró y otra serie de bancos también quebraron. Estuvo relacionado con las hipotecas subprime que fueron emitidas en Estados Unidos. Y en el 2009 cambia el Internet de Internet de la información a Internet de las cosas con el nacimiento del Bitcoin y el blockchain. Ahí es donde estamos ahora mismo. Esa es la evolución financiera de los últimos 6 años que ha terminado con el Bitcoin. Para que vean lo interesante la evolución que hemos tenido. Entonces, al hablar nosotros de banca central, tenemos que, bueno, ¿por qué no tenemos banca central? Bueno, como lo dije, porque éramos un país dolarizado. Nunca nos hizo caso.
Nunca nos hizo falta tampoco. La Constitución de la República de Panamá, desde 1904, tiene dos artículos muy interesantes que están relacionados con lo que es un banco central que al final se dedica a emitir papel moneda. Lo primero que dijeron era que la facultad de emitir moneda pertenece al Estado, en el cual podrá ser transferida a bancos oficiales de emisión en la forma que determina la ley. Y el 262, que es un artículo muy interesante, sobre todo ahora que se dan estos debates, por qué no utilizamos criptomonedas en Panamá, es el 262 que señala: no habrá en la República de Panamá papel moneda de curso forzoso. Eso estaba muy relacionado con la dolarización que tenía nuestra nación en esos primeros días. Pero si uno ve este artículo de una manera libertaria, pongámoslo en el año 2021, que es donde estamos, tú dices, bueno, nuestros próceres tuvieron una visión que muy pocas personas tuvieron en ese momento al decir que no habrá papel moneda de curso forzoso, lo que puede conllevar que aquí en Panamá cualquier criptomoneda pueda ser utilizada, porque no tenemos una moneda que diga esta es la moneda de un curso forzoso en la República de Panamá. Esto a Panamá le abre una serie de oportunidades que ojalá nuestras actividades, nuestras autoridades puedan tomar a cabo, que es lo que les voy a decir ahora. Entonces, ¿cómo trabaja el sistema panameño en materia de, cómo suple, el sistema panameño la inexistencia de un banco central? Se puede decir que existe una solución tripartita que desde 1903 ha funcionado. Lo primero es que saber que Panamá sí puede emitir monedas. Panamá emite monedas. Quien presenta la propuesta de emisión de monedas es el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo lleva a la Asamblea Legislativa para que sea aprobado por ley. Ese es el famoso señoriaje que ustedes vieron cuando los presidentes Martinelli y los presidentes Varela emitieron los famosos Martinelli de manera muy jocosa. Bueno, esa es una facultad que tiene la República de Panamá para emitir papel moneda, el Balboa, que tiene una relación con el dólar de uno. Entonces, después que tú emites el papel de moneda, ¿quién es el intermediario? Al no existir una banca central, el intermediario por excelencia siempre ha sido el Banco Nacional de Panamá, que es también donde está la Cámara de Compensación de toda la República. Entonces, el Banco Nacional se encarga de ¿qué? Primero, de poner moneda en circulación en el país, ya sea a través de este papel de moneda que puede emitir la República o a través de acuerdos que celebran con la Reserva Federal de Estados Unidos, que nos provee entonces a nosotros el papel moneda. Esto es bien interesante. Si ustedes van a la Ricardo J. Alfaro, ustedes van a encontrar, van a ver que está la reserva del Banco Nacional de Panamá, que es donde el Banco Nacional reserva el dinero. Esta reserva fue ideada igual a la reserva del estado de Florida. Muy interesante, ojalá algún día puedan ir. Y bueno, ¿y quién es el que regula todo esto? Ya tenemos quién emitió, tenemos quién lo circuló y tenemos quién supervisa la superintendencia de bancos. Es la que se encarga de velar por el sistema bancario y supervisa la entidad del sistema bancario. Entonces, la pregunta que me hicieron cuando me invitaron a esta conferencia es si yo considero que requerimos de un banco central. Yo no considero que requerimos de un banco central. Lo que sí considero es que la República de Panamá, a través de todos estos actores, tiene que comenzar a migrar hacia un sistema bancario, monetario, que se acorde con el siglo XXI. Porque si bien es cierto, nosotros lo hicimos muy bien de 1904 al 2008, del 2008 en adelante estamos en un estado de acefalía. Nosotros seguimos haciendo lo mismo cuando el mundo está haciendo otras cosas. Entonces, hacer una sociedad de servicio, si al final del camino nosotros como sociedad de servicio queremos ser competitivos, tenemos que ir más allá de un canal, tenemos que ir a un sistema logístico, tenemos que ese sistema financiero que nos ha hecho famosos con todos sus pros y sus contras, evoluciona hacia la era digital. Entonces, ¿cómo es el primer punto que yo creo que sería la primera buena práctica que nosotros debemos aplicar ante la ausencia de un banco central? Primero, interoperabilidad. Eso es muy importante, ya que en Panamá no tenemos interoperabilidad. Si ustedes se dan cuenta, hasta el año pasado,
no compensaba cheque, el cheque se compensaba en 3 días, o si no el cheque se compensaba al día siguiente, ahora se compensa un par de horas. Cuando en otros países la compensación es inmediata. Entonces, ¿por qué se daba eso? Porque no hay interoperabilidad. Entonces, lo primero, nosotros no tenemos un sistema de pagos, un sistema nacional de pagos. Por eso es que ustedes ven que cada banco saca su wallet y uno puede hacer transacciones solamente en el banco, porque no hay un sistema que los una a todos para hacer los pagos de manera automática. Entonces, eso está cambiando, eso va a cambiar. Ahora mismo, el superintendente de bancos tiene un proyecto muy interesante, que es una ley para disponer de una regulación de supervisión del Sistema Nacional de Pagos de Panamá. Esto lo tienen la mayoría de los países de América Latina. Esto vamos a hacer la panacea, pero con esto sí vamos a apuntalar nuestro sistema a que sea mejor de lo que ahora mismo tenemos. Otro punto muy importante que conlleva la interoperabilidad es el desarrollo del sector fintech. El desarrollo del sector fintech tiene una cualidad. ¿Cuál es? Inclusión financiera. De acuerdo con datos de la Federación Latinoamericana de Bancos, en Panamá solamente un 44% de la población está bancarizada. Es decir, tenemos un 56% de personas que no están bancarizadas. Esas personas no se van a bancarizar utilizando el sistema de abrir una sucursal con una fotito con Sambo y todo el mundo abrir. Eso no va a pasar. Si no ha pasado en los últimos años, no va a pasar ahora. Sobre todo cuando ustedes, las nuevas generaciones, lo que les gusta es utilizar esto, el celular, en su sucursal bancaria. Entonces, las personas que desarrollan fintech se dieron cuenta que sus productos financieros son más cómodos que el producto financiero de un banco. Entonces, si nosotros queremos desarrollar esa industria fintech en Panamá, necesitamos interoperabilidad. Es decir, que esa fintech no tenga que ir a un banco a que un banco le abra una cuenta para él poder operar. No, que esa fintech en un sistema nacional de pago vaya al Banco Nacional, que haría a las veces un banco central y le otorgara una cuenta para que opere en el sistema. Es decir, tú no tienes que depender de otro banco. Tú dependes del gobierno que te dé esa facilidad para desarrollar esa industria. Entonces, otro punto muy importante cuando uno tiene ya una interoperabilidad del sistema es la posibilidad y la viabilidad, tomando de nuevo en cuenta el artículo que les mencioné de la Constitución Nacional, porque ahí es donde llegamos a este punto, de poder utilizar criptomonedas y stablecoin. Ustedes han visto que Salvador acaba de sacar hace unos días una ley de Bitcoin. Es una ley bastante sencilla. Si me preguntan a mí, es un gran avance. Creo que yo hubiera trabajado una ley un poco más similar a la de Japón, que es una extraordinaria ley, porque Japón fue el primero que lo hizo. Pero bueno, tienen su ley, ya partieron por delante, ya nosotros nos están ganando. A pesar de que nosotros podemos tener Canal, Zona Franca, Panamá Pacífico, saber, nosotros eso no lo tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema interoperable en el cual puedan correr también criptoactivos, tú tienes un sistema de futuro, tú tienes lo que hace Suiza ahora mismo. Entonces, eso es importante hacerlo, pero claro, hay que hacerlo de una manera adecuada, incluyendo todo lo que tiene que ver con conocimiento al cliente para evitar que nuestras instituciones sean utilizadas para lavar dinero. Licenciado Belisario, qué pena, le queda un minuto. Bueno, va rapidito entonces. Otro punto importante que nos ayuda a la interoperabilidad es tener wallets electrónicos para hacer operaciones, que el YAPI no sea YAPI, sino que sea para todo el sistema. Otro punto interesante que nosotros tenemos que tener en consideración es el sandbox. El sandbox es muy importante, nació en Reino Unido, caja de arena. Lo que te ayuda es no hacer como somos nosotros los abogados romanistas, que todo lo queremos un código. No, el sandbox uno lleva un desarrollo financiero a la superintendencia y la superintendencia aprueba el producto y con esa aprobación emite una norma. No tiene la norma del producto porque la tecnología siempre va detrás de la norma. Entonces eso también conlleva a resolver muchos problemas como el producto, la norma, el producto del servicio, y ayuda al desarrollo de todo lo que tiene que ver con finanzas descentralizadas y con fintech. Y otros puntos importantes son el cuarto, un desarrollo global de la economía; el quinto, una sociedad digitalizada, que si nos dimos cuenta con la pandemia tenemos que migrar hacia la red digital, porque si no nos encierran y queremos hacerlo automáticamente no vamos a hacer nada. Y bueno, conclusiones.
para cumplir, disculpe que haya hablado tan rápido, las conclusiones. En mi opinión, Panamá no necesita, como le dije, un banco central. Lo que Panamá necesita es un sistema bancario, monetario, moderno, acorde con el siglo XXI. ¿Por qué? Porque eso conlleva inclusión financiera en un país donde tenemos un 56% de personas no bancarizadas. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros corremos? Primero, que no seamos un país innovador, porque actualmente no somos un país innovador. Somos un país que tiene un canal, más nada. Tenemos que ser un país innovador. Los reguladores no pueden innovar con cargas regulatorias altas, porque entonces vas a matar la innovación. Y tercero, si Panamá no evoluciona en este siglo, se van a ir a Colombia, a Costa Rica, a cualquier otro, o a Salvador, cualquier otro país que le da las condiciones que nuestro centro bancario, que ha sido exitoso sin un banco central, a la fecha no le puede dar. Cumplí con el periodo de tiempo, me hubiera dado un poquito más, pero bueno, entiendo el tiempo que es necesario siempre cumplir con él. Licenciado, gracias por su presentación. Le voy a pedir un favor que nos devuelva el host al administrador. Y una, sí, con mucho gusto. Y una pregunta, más bien una cuestión, un comentario que desea acá un compañero, que si considera que el uso de las criptomonedas evitaría o reduciría el lavado de dinero aquí en Panamá. Mira, completamente de acuerdo. Las criptomonedas, ok, el dinero fiduciario o el Balboa, el cual es anónimo. Si yo a ustedes les doy $5, tú no sabes quién tenía antes esos $5. Es completamente anónimo. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Las criptomonedas son trazables porque están dentro de una estructura que se llama blockchain, y tú puedes ir muchas veces y tú puedes ver en esa estructura todas las personas que han sido los dueños de esa criptomoneda. Entonces, si además de eso, cuando tú traes Ethereum, que tienen smart contract, puedes incluir en las criptomonedas debidas diligencias sobre smart contract automatizadas al momento que tú cumples con la debida diligencia. En mi opinión, tiene muchas más ventajas y hace más fácil trazar el lavado de dinero que con el sistema actual que tenemos, que los bancos tienen ejércitos de oficiales de cumplimiento dedicados día y noche a tratar de detener operaciones sospechosas. Muchas gracias, valioso comentario, y de verdad que planteándolo de esa manera, pues tiene mucha lógica y mucha razón. Licenciado, creo que todavía no nos ha pasado el hospedador hacia nosotros, hacia el administrador. Disculpe. Déjame ver, ¿cómo hago eso? Antes que nada, no se salga, por favor, no evite salir. Váyase a la vista de miniatura de la cuadrícula. ¿Quién es el administrador para ponerlo? Dice administrador como tal. Debe ser uno primero en la lista de participantes. Aquí lo vi. Y hacer hospedador. Acepta y gracias. ¿Listo? A ver. Sigue siendo anfitrión. Aquí lo tengo al centro y no. Tiene que ver la opción que dice hacer hospedador. Listo. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, licenciado Castillo. A continuación, estamos con la intervención de la licenciada Isabel Vecchio Arófulo, directora general de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Su formación, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, titulada con honores en la Universidad Santa María la Antigua. Posee un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios en la Universidad Latina de Panamá. Cuenta con una maestría en Derecho Marítimo, Tulane University, y maestría en Administración Pública en Cornell University. Experiencia profesional. Se desempeñó como subdirectora de la Unidad para la
competitividad de los servicios internacionales del Ministerio de la Presidencia, asesora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, y representó a Panamá ante organismos internacionales como Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, en temas relativos a la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, contando con vasta experiencia en la materia y alcanzando importantes avances en el marco legal de transparencia del país. Se desempeñó como asesora y jefa encargada de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. Ha servido como facilitadora para el módulo del marco legal y normativo del Diplomado en Prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos de Terrorismo y su financiamiento de la Universidad Latina de Panamá. Recibamos a la licenciada Isabel Vecchio con su tema denominado Plan Misión Panamá, recuperando la imagen internacional del país mediante la transparencia. ¿Cómo interviene la protección de activos en este tema? Protección de activos y sus límites legales, intervención con el Plan Misión Panamá para mejorar la imagen internacional del país y imagen internacional para Panamá en cuanto a sus instrumentos legales para la protección de activos. Tiene la palabra la licenciada Vecchio. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la participación. Trataré de ser bastante corta, aun cuando el tema da para hablar mucho más de 8 minutos. Como bien les acaban de comentar, Panamá posee instrumentos jurídicos que nos permiten la creación de estructuras para la protección de activos, que son aptos para ser utilizados de diversas situaciones, tales como las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado. Estos instrumentos permiten el resguardo de bienes patrimoniales, permiten ser titulares de derechos de propiedad intelectual, beneficiarias de derechos de licencias, marcas, entre otros. ¿Qué tienen que tener en cuenta siempre? Cada vez que utilicen este tipo de instrumentos legales, tienen la obligación y responsabilidad de salvaguardar, identificar, verificar al cliente y más allá de su cliente, al beneficiario final de dichos instrumentos, como lo son las sociedades anónimas, como ya les comenté, y las fundaciones de interés privado. ¿Para qué? Pues para mantener la transparencia. De esta forma podemos evitar que se malutilicen este tipo de instrumentos. Toda vez que se ha dado, como es conocido y antes mencionaron algunos de los expositores, cierto tipo de incidencias en las que el nombre de nuestro Panamá ha estado incluido. ¿Qué sucede? A nivel internacional se ha tomado la decisión por distintos organismos de elevar estos estándares internacionales de cumplimiento y se han adecuado distintas normas a nivel global. ¿Con qué fin? Pues con el fin de evitar las prácticas nocivas, como por ejemplo es el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. Como ustedes saben, Panamá ha sido incluida en listas discriminatorias, tanto por organizaciones internacionales como por países bilaterales. ¿Y qué sucede como consecuencia de esto? Pues obviamente se desmerita el buen nombre y reputación de nuestro país, acciones que afectan no solamente al crecimiento económico, sino también afectan e impactan adversamente sobre nuestra población en términos de aumentos de desempleo, informalidad, desigualdades, como por ejemplo algunos. Durante los últimos años, Panamá ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer nuestros compromisos con la comunidad internacional, implementando los estándares de transparencia financiera y fiscal que promueve el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE, entre otros. Nuestro país está comprometido a luchar de frente contra estas prácticas inadecuadas, por lo que progresivamente hemos implementado distintas normas de obligatorio cumplimiento, tanto para el sector financiero como para los sectores no financieros. Se han hecho adecuaciones de normas con la idea y pues la obligación de continuar implementando y adecuando nuestras normas nacionales a estos estándares internacionales que, como ustedes saben, rigen mucho del comercio. ¿Cuáles han sido estas normas? Nada más les voy a dar las más relevantes
que se han adoptado y o modificado en los últimos años. Está, por ejemplo, la Ley 124 de 2000, que creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Antes identificada como Intendencia de Sujetos No Financieros, era parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Con esta ley se le da independencia y autonomía a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quien tiene la facultad no solo de supervisar, sino también de regular a los sujetos obligados no financieros, como por ejemplo los abogados. Yo soy abogada, que realizamos ciertas actividades dentro de las cuales enmarca esta norma. Y parte de estas actividades es ser agente residente de estos instrumentos jurídicos. Hay otro tipo de sujetos no financieros, como por ejemplo están los notarios, están también disculpen, es que son muchísimos, son como 16 los que están listados en la ley. Están las zonas libres de Colón, están todas las zonas francas, entre otros. También se promulgó recientemente, en septiembre de 2019, el Decreto Ejecutivo 905. Y este decreto es bien importante porque este decreto permite la suspensión de las operaciones de las personas jurídicas que no han designado su agente residente ante el registro público por más de 3 años consecutivos, por más de 3 meses, perdón, esos son 90 días. Y también que no hayan pagado su tasa única, que es una obligación que tienen de pago todos los instrumentos jurídicos por más de 3 años consecutivos. Sabemos que los agentes residentes pueden renunciar a ser agentes residentes, valga la redundancia, de estos instrumentos. Sin embargo, si la sociedad o la fundación queda sin agente, entonces se empiezan a correr estos 90 días. ¿Qué pasa cuando les sale el estatus de suspendido? Estos instrumentos no van a poder ser utilizados en el comercio. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se utiliza una sociedad anónima para abrir una cuenta bancaria, los bancos, tanto a nivel de Panamá como a nivel internacional, les van a solicitar un certificado de registro público. Si la sociedad está suspendida, les va a aparecer suspendido. Eso quiere decir que al momento de ustedes presentar el certificado que acredita la sociedad, el banco se va a dar cuenta que la sociedad está suspendida, por tanto, no va a poder abrir su cuenta bancaria. ¿Cómo ha ayudado a esto? Esto ha ayudado a reducir ese riesgo que tenían tantas sociedades que estaban inscritas en el país. Más del 50% de las sociedades que nosotros tenemos inscritas en el registro público de Panamá, sociedades y fundaciones de interés privado, están suspendidas. Entonces, ¿eso qué hace? Eso muestra el riesgo baja sobre nuestros instrumentos jurídicos. Y una ley muy importante que no puedo dejar de mencionar es la Ley 129 de 2000, que crea el Sistema de Registro de Beneficiarios Finales de Panamá. Y esto tiene directamente que ver con la debida identificación del beneficiario final de estos instrumentos y la transparencia. En este sentido, ¿cómo se implementa el Plan de Emisión Panamá? Pues bueno, el Plan de Emisión Panamá es la acción del gobierno para el rescate y la promoción de la imagen de nuestro país a nivel mundial, a través del cual se busca cambiar las dinámicas de la narrativa negativa a nivel global con nuevas políticas públicas que produzcan una nueva y positiva percepción de nuestro país. Esta iniciativa está liderada por la Cancillería y se desarrolla como una alianza nacional de convocatoria interinstitucional transversal, con la cual está comprometida la participación del sector productivo. ¿Y cuál es el fin? Pues demostrar que somos una jurisdicción financiera competitiva, cooperante, responsable y líder en negocios y servicios financieros y logística, que estamos comprometidos con la lucha de estas prácticas nocivas, como lo son el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. ¿Esto qué pasa? ¿Esto en qué nos ayuda? Pues esto nos ayuda a reforzar nuestra imagen y fortalecer aún más las instituciones, sin poner en riesgo nuestra competitividad país. Además, este plan busca robustecer la reputación y la credibilidad del país, así como también comunicar todos los esfuerzos y los resultados existentes que destacan el compromiso que tiene Panamá con todos los estándares internacionales. Igualmente, mostrar los principales activos que tiene Panamá,
como por ejemplo, y en antes mencionaron su centro logístico y tecnológico, y todos los esfuerzos que realizamos en la promoción de inversiones e implementación de nuevas tecnologías en diferentes sectores, y el impacto positivo que tiene para todos los panameños. Quedo abierta para sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, licenciada Vecchio. La audiencia ha dejado alguna de las preguntas, que es, ¿cuál es la diferencia en solicitar el certificado, de un momento, el certificado de registro público físico versus entrar en la página del registro público? ¿Hay alguna diferencia en la información? No, cuando tú solicitas el certificado de registro público, lo puedes hacer tanto físicamente en la misma institución o lo puedes hacer por web. Y el mismo web te va a permitir escoger qué necesitas del certificado de registro público. Dependiendo de la actividad para la que lo vayas a requerir, puedes pedir que, por ejemplo, te dé quién es el agente residente, cuáles son los directores, cuáles son si tiene algo pendiente la sociedad o no. Eso depende mucho de para qué vas a utilizar el certificado de registro, pero realmente no tiene ninguna diferencia. La información que tú pidas es lo que te va a aparecer, y recuerden que la información del registro público es abierta a consulta pública. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas sería, ¿podría informar un ejemplo de la iniciativa de la competitividad y la transparencia? Bueno, hay muchísimos ejemplos de competitividad y transparencia. Les puedo pues dar el ejemplo que ha estado sonando muchísimo, y es el Hub Digital que se está desarrollando y robusteciendo en Panamá. Este Hub Digital atrae a empresas inversionistas extranjeras, y estas empresas, cuando vienen a Panamá, usualmente abren sociedades sociedades anónimas. Entonces, ¿por qué una cosa amarra a la otra? Porque cuando vas a abrir una sociedad anónima como agente residente y la inscribes en el registro público, ya tienes que saber quién es el beneficiario que está detrás de esa sociedad. Y esto lo que te permite es tener una buena práctica cuando estás trayendo una empresa de afuera, que la vas a hacer competitiva para el país, y lo que te genera son, dentro de otras cosas, empleos, por ejemplo, que en este momento son muy importantes. Otra de las preguntas es, ¿cómo afecta la imagen de Panamá estar incluida en las distintas listas? Bueno, mira, no te puedo negar que sí afecta. Antes les mencioné que afecta en la economía del país, porque si tú vas a abrir una cuenta, por ejemplo, en algún país fuera, ¿qué te van a decir? Bueno, Panamá, o viene de una sociedad panameña. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Robustecer, fortalecer y aplicar las normas que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Las normas tienen que mostrarse efectivas. En la medida en la que nosotros, como abogados, agentes residentes, cumplamos las obligaciones que las normas establecen, nosotros vamos a tener mucha mayor facilidad de poder probar que las normas están y que existe la transparencia en el país. Esto va ligado directamente con la competitividad, y pues vas a obtener un mayor resultado abriéndose mercados económicos para el país. Por última pregunta, según las proyecciones en la República de Panamá, ¿en cuánto tiempo se tiene estipulado lograr mejorar la imagen del país mediante la aplicación del derecho ejecutivo mencionado? Mira, realmente el derecho ejecutivo 905 que les mencioné es uno de los instrumentos que se están aplicando para mejorar todo nuestro sistema. Darte una proyección de tiempo específico es un tanto complicado, porque depende de todos. No depende de un Estado o de una administración. Realmente depende de todos los sectores, financieros, no financieros, que todos cumplamos con la normativa, que todos apliquemos la norma de la manera correcta. Para poder salir de las listas internacionales hay que seguir ciertos estándares, hay que cumplir ciertos tiempos. No es que porque Panamá cumplió hoy, yo puedo pedir hoy que me saquen. Tienes que cumplir con los términos que establecen estos organismos, y al momento correspondiente el país presenta sus avances. ¿Cuál es la importancia del Plan Misión Panamá? Justamente en el momento en el que estás cumpliendo estos términos, poder proyectarle a la comunidad, tanto nacional como internacional, todos los esfuerzos y todos los avances que se han venido haciendo y se van a continuar haciendo para la exclusión del país de las listas. Asimismo, licenciada Vecchio, muchísimas gracias por su participación y por sus respuestas. A la orden siempre.
Continuamos con la intervención del licenciado Juan Antonio Cuán Guerrero, socio fundador y administrador de Cuán Guerrero y Asociados. Formación. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, cuenta con un posgrado y maestría en Derecho Procesal en la Universidad ISAE, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de Panamá. Cuenta también con un posgrado en Docencia Superior en la Universidad del Istmo. Experiencia profesional. Ha sido asesor ministerial de la Asamblea Nacional, litigante particular enfocado en litigios penales del sistema penal acusatorio, miembro del Colegio Nacional de Abogados del Movimiento de Abogados Gremialistas, miembro de la Comisión de Implementación del Sistema Acusatorio del Colegio Nacional de Abogados en el periodo de 2016 al 2017, y en la Comisión Interuniversitaria para la Unificación de las Mallas Curriculares de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, auspiciado por el Instituto Superior de la Judicatura y la Embajada de Estados Unidos en el mismo periodo. Expositor nacional e internacional, docente universitario a nivel de licenciatura y maestría. El 9 de agosto del 2019 recibió la medalla al mérito Secundino Torres Cudiño, la cual fue otorgada por la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá como reconocimiento a la destacada labor que ha desempeñado en ejercicio de la profesión a través de los años en beneficio del gremio y de la nación. Recibamos al licenciado Juan Cuán con su ponencia denominada Protección de activos no es evasión de responsabilidades, sustento legal y brechas a resolver. Competencia del sistema jurídico panameño para proteger los bienes de inversionistas extranjeros. ¿Qué tan atractivos somos respecto a otros países? A continuación, licenciado Juan. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a ustedes, estudiantes de Derecho, que me han invitado a participar de este foro 2021 que tiene como tema central la protección de activos en el marco legislativo nacional, su importancia y parámetros de seguridad de nuestro país. Teniendo en cuenta que el tiempo es bastante limitado, vamos a procurar aprovechar estos 8 minutos al máximo. Entiendo ya varios de los expositores que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a diferentes instrumentos y legislaciones relacionadas al tema que nos ocupa. Yo tendría que decir, solamente como marco referencial, que cuando hablamos de protección de activos, estamos buscando dentro de nuestros instrumentos legales nacionales diferentes herramientas jurídicas que nos permitan a los ciudadanos panameños y extranjeros residentes en Panamá o que busquen proteger inversiones, tener mecanismos legales para proteger los activos que tenemos dentro de nuestro territorio nacional. Y en ese sentido nosotros vamos a encontrar diferentes posibles instrumentos legales. Por un lado, podemos hablar del Código de la Familia cuando hace referencia a la protección del patrimonio familiar. Tenemos la figura de los fideicomisos, muy utilizada en nuestro país, las fundaciones de interés privado, asimismo las sociedades anónimas, tal y como se ha hecho referencia hace un momento. Y lo importante que tendríamos nosotros que destacar como punto de partida es que cada uno de estos instrumentos, de una u otra manera, buscaría la protección de activos que no sea en fraude de acreedores, porque eso podría tener consecuencias jurídicas, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal, como veremos en los puntos finales. Pero también es importante rescatar cuál ha sido la naturaleza jurídica de crear debates sobre la figura de la protección de activos en nuestro país. Y como bien aquí se ha establecido anticipadamente, tenemos un problema respecto a los instrumentos jurídicos que deben proteger a nuestro país del blanqueo de capitales, del terrorismo y otras figuras delictivas transnacionales que de una u otra manera se ven infiltradas en los sistemas económicos de nuestros países, incluyendo Panamá. ¿Y por qué Panamá? Siendo Panamá un país de un posicionamiento territorial y económico que tiene una proyección mundial, y dado su sistema de sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, etcétera, siempre estuvo propenso a ser uno de los territorios en los cuales muchos extranjeros prefieren venir a Panamá para proteger sus activos. La pregunta es, ¿por qué quisieran proteger activos fuera de sus países? Hay verdades que hay que decirlas frente a la situación que se ha dado y en este tema. Y es que
para nosotros es extraño pensar que las fuentes de dinero de los panameños no generadas en nuestro territorio nacional tuviesen que pagar algún tipo de impuestos. Nosotros no seguimos ese sistema fiscal. Sin embargo, la mayoría de los países desarrollados sí siguen un sistema de tributos en el cual no solamente se graban los ingresos generados dentro del país de residencia o origen de la persona, sino que también se graban los ingresos que la persona genere fuera de su país. Y la problemática a la cual se encontraban estos países desarrollados para poder lograr grabar esos ingresos era precisamente la utilización de mecanismos como sociedades anónimas y fundaciones de interés privado que impedían conocer rápidamente y de manera clara quiénes eran los beneficiarios finales y por tanto poder identificarlos para grabar esos ingresos. En función de ello es que hemos visto que se ha generado toda una serie de listas por organismos que se han creado bajo el amparo, sí, de la fiscalización frente a prácticas que estén relacionadas con el blanqueo de capitales y otro tipo de delitos transnacionales, pero que no podemos dejar nosotros de señalar que también dentro del trasfondo de ello está precisamente su interés de tributación fiscal respecto de los ingresos que generan estos extranjeros fuera de sus países. Y eso ha venido a tocar Panamá. Y ha venido a tocar Panamá a través de la situación que todos conocemos de los mal llamados Panama Papers, que en un momento generó que información confidencial de una firma de abogados estuviese siendo generada a través de redes internacionales de información y se perdió esa confidencialidad y se atacó a Panamá. Y así se ha dado de manera sistemática a través de las diferentes listas grises, negras, y hablo así, realmente de diferentes colores, donde se ha colocado a la República de Panamá, afectando su reputación internacional. Pero precisamente nosotros hemos sido responsables de generar instrumentos legales nacionales tratando de cumplir. Lo delicado del tema de tratar de cumplir con estas exigencias de organismos internacionales va de la mano también con generar responsabilidades a diferentes profesionales dentro de esto, los abogados, que los que deben nosotros preocuparnos, y generarnos la interrogante si realmente los abogados debemos tener algún grado de responsabilidad más allá de tener la información disponible. Y hemos visto que progresivamente la labor del abogado, tanto en su intervención con respecto a sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, por ser las más utilizadas en este sentido, han ido creciendo para pasar de ser asesores jurídicos a pasar a ser prácticamente fiscalizadores de nuestros clientes, cuando realmente todas las transacciones financieras realmente no pasan por las manos del abogado. No es el abogado el responsable de las transacciones económicas que hacen los clientes con respecto al uso de estas sociedades anónimas o fundaciones de interés privado. Y en función de ello, creo que sí es importante hacer un llamado de atención hasta dónde realmente tenemos nosotros que cumplir con esa labor, hasta dónde esa función debe cumplir principalmente el Estado como fiscalizador y hasta qué punto inclusive aquellos agentes económicos de naturaleza bancaria son los que realmente deberían responder ante una mala utilización del sistema financiero panameño. Establecidos estos parámetros, creo que es importante rescatar que, bueno, es una figura muy poco utilizada, pero que cobra importante valor como una figura de protección de activos, la figura del patrimonio familiar que está regulado en nuestro Código de la Familia, que tiene como propósito la protección del inmueble que constituye el hogar familiar, además de los bienes muebles que son esenciales para la subsistencia de la familia, y que tiene una limitación hasta el rango de los 100.000 balboas. Es una figura jurisdiccional, necesita ser aprobada por un juez seccional de familia, e implica bajo esas circunstancias que usted puede proteger su casa, de su familia y los bienes esenciales en la misma bajo esa figura jurídica. El tema de los fideicomisos, que está regulado en nuestra legislación desde hace muchos años, pues definitivamente tiene la categoría de crear ese patrimonio diferenciado
la figura del fideicomitente hacia la figura del fiduciario y posteriormente tener un beneficiario, de tal forma que usted puede proteger diferentes tipos de activos a través de esta figura, distinguiéndolos de su patrimonio personal. Algo parecido es lo que se hace a través de la constitución de las sociedades anónimas, de las fundaciones de interés privado, que tienen justamente que, siendo una persona jurídica distinta a la persona natural, puede crear patrimonio y puede usted colocar activos dentro de los patrimonios de estas personas jurídicas diferenciadas. ¿Dónde tenemos nosotros que tener cuidado para poder hablar de que no implica una evasión de responsabilidades en la medida de que estas acciones que usted tome para proteger activos no tengan como propósito, en este caso, por un lado, defraudar a sus acreedores, porque para eso existe la acción indirecta o acción pauliana en nuestro Código Civil, artículo 996, donde se puede revertir jurisdiccionalmente este tipo de acciones evasivas a las obligaciones que usted tiene con sus acreedores, por un lado. Y desde el punto de vista penal, pues también hay que tener cuidado porque existe la figura jurídica de la insolvencia punible y la elusión de obligaciones dolosas en los artículos 280 y 282 de nuestro Código Penal. En ese sentido, cualquier acción de protección de activos que tenga como propósito eludir responsabilidades frente a sus acreedores tendrá definitivamente la posibilidad de generar una investigación criminal. Finalmente, les diría, señores, tenemos que tener mucho cuidado con que la labor del abogado se distancie de la figura de ser asesor jurídico a ser un fiscalizador de las labores del cliente. Quedo abierto a las preguntas, estimado. Muchas gracias. Pregunta de acá de nuestros invitados. Pregunta el doctor Carrelló. ¿Incurre en delito de insolvencia quien transfiere sus bienes a una sociedad anónima y luego pone una fundación como única accionista de dicha sociedad para evadir su obligación? Siempre que se pueda establecer que el propósito de esa transmisión de activos haya sido para eludir responsabilidades preexistentes y usted puede acreditar lo anterior, eso puede ser un hecho constitutivo de un delito de insolvencia dolosa o del tipo penal que implica generar obligaciones ficticias también para eludir ese tipo de responsabilidad. Inclusive se castiga realizar juicios que llamamos nosotros juicios amarillos para tratar de desviar activos frente a las responsabilidades reales. Okay. Otra pregunta por acá nos comentan que si considera que existen empresas extranjeras que escogen a Panamá para lograr la evasión de responsabilidades y de ser así, ¿qué medidas se pueden adaptar para evitar que se dé esto? Bueno, mira, yo creo que cada país tiene que tomar las medidas internas para tener herramientas para evitar este tipo de situaciones. Para Panamá, ¿qué tiene que hacer? Hemos generado ya legislaciones para identificar o que al menos el agente residente tenga la información de quién es el beneficiario final. Creo que ese es un punto de partida. De ahí a que nosotros estemos en posición de evitar que la persona coloque activos en Panamá para eludir responsabilidades en otro país, pues creo que sería demasiado aventurado pensar que lo podemos hacer y creo que ningún país podría hacerlo. A nivel fiscal se han estado tomando acuerdos bilaterales o multilaterales para intercambio de información, pero principalmente el objetivo de lo que yo planteaba, poder tributar a esas personas que deben pagar impuestos en sus respectivos países. Muchas gracias. Otra pregunta por acá, otro de nuestros compañeros dice que ¿en qué momento cruza la línea de proteger activos hacia la evasión de compromisos? Bien, el dolo es la intención. Si usted, sin conocimiento, sin tener en el primer momento alguna deuda que usted tenga que eludir, usted toma la decisión, mire, licenciado, yo quiero que usted me asesore porque yo quiero proteger mis activos. El abogado hace esto con regularidad. Y normalmente usted coloca propiedades a nombre de fundaciones de interés privado, le hace su reglamento o lo pasa a sociedades anónimas y establece los instrumentos necesarios de naturaleza legal para que tengan efectividad. Y esto es normal y esto no es constitutivo de delito en ninguna situación que pueda tener reclamación civil. Pero si yo me encuentro en una situación en que
tengo acreedores que me están persiguiendo y yo lo que hago, en lugar de enfrentarlo, es empezar a transmitir y transponer mis bienes hacia sociedades, fundaciones, terceras personas, pues entonces tendríamos nosotros que lograr ese nexo causal entre la naturaleza jurídica de ese traspaso de propiedades, de ese traspaso de activos, con ocasión de la existencia de la persecución de los acreedores. Cuando usted logra generar ese nexo causal, usted va a tener acciones tanto civiles como posibles acciones penales contra esa persona. Últimas dos preguntas, licenciado, y te disculpe. Dice acá, ¿cuáles son las desventajas de un fideicomiso y si cuesta mucho hacer un fideicomiso? Yo le diría que puntualmente las desventajas serían los costos. Y se lo planteo. Hace una semana tenía que resolver yo una transacción de una negociación dentro de un proceso y la figura ideal para poder resguardar los intereses de ambas partes era el fideicomiso. Pero ¿qué sucede? Era demasiado costoso. Era demasiado costoso y en función de que solamente lo pueden realizar aquellas personas que tengan la licencia fiduciaria, pues genera una serie de costos y limitaciones para ello. Creo que eso sería en este momento su desventaja. Pero si usted tiene los medios económicos para utilizarlo, es una herramienta que es muy elaborada para dar solución a diferentes situaciones que se le puedan presentar frente a sus clientes. Muchísimas gracias, licenciado Juan Antonio Cuán. Para finalizar, tenemos las palabras de agradecimiento y despedida por el doctor Nelson Carrillo. No estaba en el programa, pero muchas gracias por el honor que me conceden de poder dar estas palabras de clausura. Me hubiese gustado que la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores lo hiciera. No sé si está presente, pues me gustaría también que ella participara. La verdad que me siento gratamente sorprendido de la manera en cómo han planteado todos sus interrogantes. También a través de la participación de los expositores hemos recibido también respuestas a estas interrogantes, dudas que ustedes han venido exteriorizando, lo cual eleva el nivel de la participación de estudiantes que, a pesar de ser de primer ingreso, pues han demostrado tener la capacidad de poder empinarse por encima de las dificultades que representa exponerse por primera vez a los asuntos jurídicos. Estoy convencido que esta experiencia les ha granjeado innumerables beneficios desde el punto de vista académico y desde el punto de vista personal, para poder lograr ser mejores profesionales, y ya les da pues un sabor inicial de lo que pueden esperar a lo largo de su vida académica en esta carrera y a lo largo de su vida profesional cuando logren titularse. Así que no me resta sino felicitarlos y queríamos motivarlos a que sigan realizando actividades de esta naturaleza, para las cuales pues siempre contarán con mi apoyo y con mi desinteresada participación. Así que estamos entonces, en caso de que la licenciada Vecchio esté, no sé si se encuentra ella, pues para que diga. En estos momentos no, ya se salió de la reunión. Okay. Agradecemos a todos los expositores y sobre todo a usted, doctor Carrillo, por esta oportunidad. Llegó uno de los momentos más esperados de la noche, el gran sorteo, y a continuación detallaremos lo que son los premios que serán acreedores 4 personas de la audiencia. El ganador del primer premio será acreedor. Solicito autorización de ustedes, los que tienen la palabra, para que me permitan retirarme porque tengo una clase que impartir. Por supuesto, por supuesto. Si se gana el premio, profe, ¿qué pasa? ¿A quién se lo cede? A cualquiera que ustedes consideren. Ok, muchísimas gracias, profesor. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
Continuamos con el ganador del primer premio, será acreedor de la Constitución, el segundo ganador será acreedor del Código Procesal Penal, el tercer ganador será acreedor del Código Penal y el cuarto ganador será acreedor del Código Civil de la República de Panamá. A continuación, realizaremos el sorteo virtual. Buenas noches, compañero Jonathan Ramírez, ¿se encuentra usted? Sí, buenas noches, dígame. Oye, cometimos un pequeño error y te pasamos el hospedador. ¿Será que nos lo devuelven, por favor? Momentáneamente, nada más para poder hacer el sorteo. ¿Se lo puedes pasar a Jocelyn Esquivel? No, un segundo. Gracias. Muchísimas gracias. Me indica cómo hacerlo, que estoy del teléfono. Sí, por supuesto. Bien. Vete a los participantes, a la lista de participantes, busca el nombre de Jocelyn Esquivel y te va a aparecer una flechita. Toca la flechita y te aparece la opción de hacer hospedador. Das a aceptar y listo. Estás del teléfono, ¿no? Jonathan. Disculpen, el compañero Jonathan dice que no escucha nada. En estos momentos estamos en silencio. Bien, pues. A continuación detallamos los 4 ganadores. Principalmente está el señor Víctor Pití, Silvia Sandoval, Victoria Miranda y Ana Barzallo. En ese orden, como detallé los premios, serán acreedores de los libros como tal. Quiero que sepan que aquí no hubo mano negra. Por si piensan, yo no. Eso fue una app y ya.